Buenos días mis queridísimos alumnos y alumnas. En las clases anteriores vimos algunas aplicaciones de la derivada, como por ejemplo la obtención de la ecuación de la recta tangente a una función por un punto. Bien, pero como ya hemos dicho, la derivada tiene otras muchas aplicaciones más. Una, por ejemplo, es poder calcular los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos. Recordad que cuando la función era decreciente, ¿vale? Recordad, cuando la función era decreciente, entonces su derivada era negativa, ¿vale? Cuando era creciente, su derivada era positiva, ¿vale? Pero en los puntos en los que pasa de ser decreciente a ser creciente, o al contrario, que pasa de ser creciente a ser decreciente, en esos puntos que son los extremos relativos, en esos puntos justo la derivada vale 0. Es decir, tanto en los máximos como en los mínimos, su derivada vale 0. Pero esta implicación es en este lado. Es decir, si yo tengo un punto que es máximo o es mínimo, yo sé que la derivada es 0. Por ejemplo, veamos la imagen que tenemos aquí, al lado. En el punto A hay un mínimo relativo. La función pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en su recta tangente, que es la roja, que está aquí, su pendiente es 0. Es decir, f' de A vale 0. Y lo mismo pasa en C. Si nos fijamos en C, la función pasa de ser creciente, ¿vale? Así que su tangente sería así, a ser decreciente en la derecha de C. Cualquier tangente sería así. Por lo tanto, justo en el punto C, la pendiente de la recta tangente vale 0. Es decir, f' de C vale 0. Es decir, cuando hay un máximo o un mínimo, ¿vale? Entonces su derivada es 0 y eso va a pasar siempre. Pero he dicho que recordéis que esta implicación va en este sentido porque en el sentido contrario, es decir, si f' de un punto, vamos a suponer b, en este caso es 0, esto no implica que b sea un máximo o un mínimo, ¿vale? De hecho, podemos ver en este dibujo que en B la pendiente vale 0, pero que ahí no hay ni un máximo y un mínimo. Es lo que se le llama un punto singular, ¿vale? Bien, por lo tanto, ¿a qué nos va a ayudar la derivada? Pues la derivada de una función nos va a ayudar a saber dónde la función va a ser creciente, dónde va a ser decreciente y dónde va a haber máximo y mínimo relativo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que tenemos que f de x es x elevado a 3 menos 6x elevado a 2 más 9x más 2. ¿De acuerdo? Entonces su derivada sería 3x elevado a 2 menos 12x más 9. Bien, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular los puntos singulares, que es donde su derivada vale 0, y voy a ver si alguno de ellos es máximo o mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar cuando f' de x es 0, es decir, yo quiero saber cuando 3x al cuadrado menos 12x más 9 es igual a 0, ¿de acuerdo? Recordad que resolver esta ecuación de segundo grado, como todos los números, tanto 3 como 12 como 9, se puede dividir entre 3, esto es lo mismo que resolver x al cuadrado menos 4x más 3. Divido todo entre 3 para que me salga más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, bien, cuando resuelvo esta ecuación de segundo grado, obtengo dos soluciones. Una es en 1 y otra es en 3. Entonces, tanto en 1 como en 3 puedo tener un máximo, un mínimo o un
punto singular, que ni es máximo ni es mínimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo recomiendo hacer una tablita de esta forma. Yo aquí voy a poner f de x, f' de x, perdón. Aquí voy a poner f de x. Y voy a separar todo el dominio, en este caso es R, porque es una función polinómica, en los intervalos que he obtenido la solución. Es decir, desde menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. ¿Vale? Entonces, empiezo a evaluar. Digo, vale, mi función, yo sé que justo en el punto 1 vale 0. Pero antes del punto 1, ¿qué es positiva o negativa? Pues sustituyo cualquier punto, por ejemplo el 0, ¿vale? Y si sustituyo en esta función, que es f' de x, el 0, obtengo que es positivo, sería 3 y 3 positivo. Así que esto es positivo, ¿vale? Si sustituyo un punto que esté entre el 1 y el 3, por ejemplo el 2, si hago f' de 2, eso me va a dar un número negativo. Así que esto es negativo. Y si hago f' de un número mayor que 3, esto me va a dar de nuevo positivo, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que significa? Que f de x es creciente desde menos infinito hasta 1, es decreciente desde 1 a 3 y de nuevo vuelve a ser creciente desde 3 a más infinito. Bien, pues si en el punto 1 pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces aquí tengo un máximo relativo, ¿vale? Tengo un máximo en x igual a 1. Y si en el 3 pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces aquí voy a tener un mínimo relativo en x igual a 3, ¿vale? Y por lo tanto, haciendo la derivada, he podido obtener todo el estudio tanto de la monotonía como de los extremos relativos, ¿de acuerdo? Así que nos va a ser muy útil a la hora de representar funciones. ¿Qué hubiera pasado? Imaginaos que lo hago con otra función, ¿vale? Lo hago con otra función en otro intervalo y aquí me da positivo y aquí me da positivo, ¿vale? Y aquí se me ha anulado. Imaginaos que esto era de menos infinito a 1, de 1 a 3, por ejemplo, porque f' de x en 1 era 0, sería f' en 1 sería 0, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo lo estoy haciendo con otra función, ¿eh? Que me salga algo así. Bien, como este tiene el mismo signo que este va a ser creciente, este va a ser creciente, y como no cambia de ser creciente a ser decreciente, en 1 no va a haber ningún máximo ni ningún mínimo. Aquí simplemente va a haber un punto singular, que muchas veces también le llamamos un punto de inflexión, ¿vale? Así que con esto quiero decir que recordéis siempre que cuando la derivada es positiva, entonces creciente, cuando la derivada es negativa, entonces decreciente, y en los puntos donde la derivada se hace 0, puede ser un máximo, un mínimo o un punto singular. Entonces, para cerciorarme o para estar segura de que es un máximo o un mínimo, necesito hacer una tabla como esta y estudiar el signo de la derivada, ¿de acuerdo? Pues así vamos a representar a partir de ahora las funciones. Así que la derivada nos va a ayudar mucho en esto.